conocíamos el caso en el Valle de Uco de un padre y una hija que habían contraído botulismo por haber comido una conserva casera. Estamos en contacto con, estamos en presencia, en realidad, con Daniel Rabino del Departamento de Higiene de los Alimentos. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por venir, Daniel. Bueno, un tema que nos convoca y preocupa muchísimo. Tal cual, ¿no? La manipulación de alimentos, sobre todo, nace a raíz de este caso en el Valle de Uco, pero bueno, puede estar presente obviamente en cualquier casa. Sí, es un tema, las conservas caseras es algo típico de nuestra zona. Ahora tenemos un problema que estaría implicado una salsa de tomates. Habría otros alimentos también que se están investigando a ver si pueden haber sido la causal de este brote de botulismo. Pero bueno, hay que tener precaución. Las conservas de tomate que hacemos hoy no son las mismas que hacíamos hace 10 o 15 años atrás. Claro, porque muchos dirán, lo hemos hecho toda la vida en mi familia, siempre se hacían en la época de la temporada de tomate y se guardaba para todo el año, y de repente ahora no se puede, porque digo, además tampoco hay símbolos, porque la tapa no se hincha, no tiene olor. Eso es un dato muy importante. Este microorganismo particular que produce el botulismo y la mayoría de los microorganismos que producen enfermedades transmitidas por alimentos no modifican el producto. No le cambian ni el color, ni el sabor, ni el olor, ni la textura. Vos lo vas a ver igual que siempre. Decís, está bien. De hecho, la gente se intoxica justamente por eso, pues no le notas nada raro al alimento. No significa que aparte haya otros microorganismos que fermenten, cambien el color, produzcan acidificación, salte la tapa de las conservas. Pero lo grave de esto es que no hay cambios. Claro. Entonces no tenemos manera de saber. Hay mitos de que un ajo se pone negro. No hay manera de saber. Acá todo está basado en la preparación del alimento. En este caso particular de las conservas, tendremos que pensar que hay que acidificar estas conservas. ¿Qué significa? Claro, ¿y de qué manera? Acidificar es ponerle algún ácido para que baje el pH de ese tomate que hoy está por arriba de los 4,5, que es la zona de riesgo de aparición de botulismo. Por arriba de 4,5, cualquier alimento puede desarrollar botulismo si se dan las condiciones y se contamina con las esporas del microorganismo. Entonces se acidifica con ácido acético, vinagre o ácido cítrico que se compra en las farmacias. Varias instituciones y organismos, la Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria, Don Bosco, el INTI, el INTA, nos reunimos para armar un protocolo que fuera accesible a la población. No hace falta un técnico para que pueda leer e interpretar este procedimiento, que la idea es modificar estas condiciones de elaboración para disminuir las posibilidades de que aparezca el botulismo justamente por bajar a una zona más segura el pH. ¿Y se acidifica al momento de la elaboración o al momento de usarlo? No, al momento de la elaboración. De la elaboración. Claro, lo que tenemos que impedir es que el botulismo tiene una espora, que es una manera de resistencia que está en el suelo, está en el aire, y contamina el alimento. Si ese alimento le da condiciones para que desarrolla el microorganismo, produce la toxina, que es la responsable de la enfermedad, y ya no hay nada que hacer. O sea que, Daniel, pasando en limpio, para aquellos que tengan intención de hacer conservas caseras, ¿a dónde pueden acceder a ese protocolo para acidificar el producto? Mira, en las páginas oficiales del INTA, del INTI, de Ciencias Agrarias, de las facultades, en la nuestra del Ministerio está subido el protocolo. Nosotros lo estamos difundiendo, se lo podemos pasar a ustedes para que producción también los tenga y la gente que lo requiera se le pueda dar ese protocolo. Pueden acceder a los municipios, a las bromatologías de los municipios, ellos también lo tienen, ellos también han participado de esto y ellos ayudan a asesorar a la gente en la elaboración de algo que es típico en nuestra provincia. Bueno, pero además no solamente este tipo de prácticas, ¿no? El hecho de las conservas y demás, hay algunas prácticas habituales que uno las puede considerar muy normales, por ejemplo esto de que la comida del mediodía queda ahí en la hornalla tapada y la comemos a la noche, o que de repente en el supermercado uno elige primero los lácteos y después va a buscar el resto de las cosas del súper y a lo mejor pasan, no sé, 40 minutos hasta que llegamos a la casa y eso también puede ser peligroso, si querés, sin asustar, ¿no? Porque es algo de todos los días. A ver, hay que tomar precauciones. Lo que tenemos que hacer es tratar de modificar nuestros hábitos para disminuir el riesgo en cuanto hablamos de alimentos y de manipulación de alimentos. Cuando vamos a hacer compras deberíamos llevar una conservadora en el baúl del auto para poner las cosas que son refrigeradas primero. Segundo, deberíamos dejar para el último la compra de refrigerados y congelados, cosa que esté el menor tiempo posible circulando el producto fuera de la cadena de frío. La cadena de frío es una manera de conservar el alimento. Refrigerado es parte de su proceso de conservación. Si la perdemos, corremos riesgo de que desarrollen ahí algunos microorganismos que puedan producir una enfermedad.
Eso en cuanto a la compra en el supermercado. Obviamente que debemos volver rápido a casa y guardar bajo refrigeración o congelación lo que corresponde. Es importante este tema de respetar esta cadena de frío porque justamente si se rompe vamos a tener inconvenientes. Y el otro tema, que también es muy importante, son las prácticas de manipulación en casa. Y ahí hablamos de esto de dejar las cosas a temperatura ambiente. Los alimentos en general no son estériles. No es una lata que ha sido esterilizada, tienen microorganismos, los normales que puedan tener determinados alimentos. Hasta ahí todo está bien. El problema es cuando nosotros damos condiciones para que estos microorganismos se multipliquen y aumenten en número a valores que son peligrosos. Entonces, dejar restos de comida fuera de refrigeración o de congelación a temperatura ambiente facilita que estos microorganismos se multipliquen. Sobre todo con el calor, digo que se viene ahora la época del calor. Las cocinas en general son calientes, ¿sí? Es un lugar caliente de la casa por el horno, por las hornallas. Acá es importante también otras condiciones que son las prácticas higiénicas. Lavado de manos, lavado y desinfección de superficies, de tabla, no cruzar alimentos crudos con cocido, en la heladera almacenar lo crudo abajo y lo cocido arriba, todo en recipientes cerrados, identificados para ver de cuándo está. Y las prácticas higiénicas hacen a que nosotros no contaminemos un alimento que está preparado con otros microorganismos que no deberían estar y que a ese alimento ya no le voy a hacer nada más. No va a tener otro proceso de cocción importante como el que tuvo en la preparación. Esos microorganismos que nosotros pongamos sin querer en este lugar, en este tiempo de espera, de que esté tapado, esperando, o hay gente que lo deja en el horno de la cocina guardado, no. Mientras más rápido refrigeramos, mejor, porque ahí en la refrigeración disminuye la velocidad de crecimiento de los microorganismos. Entonces, esto que pueda haber caído, que no tenemos manera de saber, le vamos a dar condiciones para que crezcan muy lentamente. Si lo dejamos a temperatura ambiente, el crecimiento es rápido, el riesgo es mayor. Marcelo de la carne, Daniel, digo, por ahí uno piensa, bueno, salo la carne, pienso en el asado, en la tabla, y uso la misma tabla, o sea, errores, por más que no se vea, digo, pero sí ya queda contaminado de alguna manera. Queda contaminado, o sea, todo lo que es crudo trae una contaminación normal de lo crudo, sean vegetales, sea carne, sea pescado, sea pollo. En el momento que lo ponemos en una tabla, utilizamos un cuchillo o nuestras manos, estamos pasando esa carga microbiana normal que puede tener ese producto a algo que ya está cocido, a una tabla que después vamos a poner algo cocido y la vamos a cortar con el mismo cuchillo, y lo que hemos hecho es pasar esos microorganismos que puedo haber eliminado en la cocción al producto que ya está cocido. Otra práctica que es muy habitual, y lo digo por experiencia propia porque también lo hacía, esto de descongelar los productos. Voy a hacer milanesas al mediodía, entonces a la mañana las dejo afuera, que se descongelen durante toda la mañana. ¿Eso también es peligroso? Claro que es peligroso. Volvemos al concepto de que no hay alimentos estériles. Entonces, lo que está congelado, la congelación no elimina microorganismos, mantiene la misma cantidad de microorganismos que tenía originalmente. Si yo pongo a descongelar algo a temperatura ambiente, lo que vas a notar al otro día es que la superficie ya está descongelada, ya está a temperatura ambiente, y el resto del producto, el centro, todavía está congelado. Entonces, esa temperatura ambiente que tiene la superficie va a permitir que allí crezcan microorganismos, los que tenía frenados por la congelación. Claro. Entonces, la descongelación debe hacerse en la heladera, no a temperatura ambiente. O si no tengo tiempo, al microondas o cocinarlo congelado. Directamente, Bien. exactamente. ¿El microondas sí? Porque hizo una cara como... ¿El microondas lo recomienda para descongelar o no? No, sí. Sí. Lo que pasa es que el microondas por ahí lo tomamos como una herramienta de cocción distinto a lo culinario. O sea, el culinario tiene un tiempo y una temperatura de acción pensando en lo culinario, pero que a su vez elimina microorganismos. Es una combinación de tiempo y temperatura. El microondas llega a la temperatura, pero el tiempo es más corto. Claro. O sea, sirve para calentar, para recalentar y demás. Bien, No tanto para pensando cocinar. microbiológicamente, es preferible la cocción que el microondas. ¿Y qué hay del tema de los yogures? Que también mucha gente tiene yogurteras y esto de con un yogur que compro en el supermercado me puedo hacer muchos. ¿Reviste algún peligro o es algo bastante...? Hay que tener cuidados higiénicos allí, porque lo que yo estoy haciendo es darle condiciones a los microorganismos que tiene ese yogur que compré y que lo agrego a los otros potecitos. Le voy a dar temperatura para que estos microorganismos me produzcan el yogur en el resto. Si yo lo contamino con las manos, con un recipiente sucio y demás, ya estoy dándole posibilidades al crecimiento de otros microorganismos que no son los del yogur.
Y ese microorganismo lo estoy contaminando y encima le doy condiciones de temperatura adecuadas para que crezcan. Entonces, las condiciones higiénicas en esta elaboración casera de yogur son fundamentales. La limpieza de manos, de superficies, de utensilios, de recipientes. Y ese yogur que voy a utilizar como base del resto de los yogures junto con la leche tiene que estar en buenas condiciones. No puedo utilizar un yogur dudoso, un yogur viejo. Claro. Se venció y en lugar de tirarlo lo uso para yogur. No. Y el tradicional, pienso en la merienda, ¿no? Cuando va, no sé, un nene, una nena con el yogur tradicional al colegio y por ahí lo come a las 11 de la mañana. Deberíamos tenerlo refrigerado. En el colegio. Donde sea, en el transporte, en el colegio. O una heladerita. Una heladerita. ¿Por qué? Porque perdemos la cadena de frío. O sea, es un riesgo. Nosotros en intoxicaciones alimentarias o en incidentes alimentarios no hablamos del 0 absoluto ni el 100 absoluto. Estamos pocas probabilidades de que ocurra un incidente alimentario o muchas probabilidades de que ocurra. Nos vamos a parar, depende de nuestras actividades, cerca de que el riesgo sea menor o cerca de que el riesgo sea mayor. Siempre hay riesgo. Entonces, llevar un yogur y comerlo 2, 3, 4 horas después, hay un riesgo porque perdimos la cadena de frío. Algo que el producto naturalmente trae para ser conservado, cadena de frío. Daniel, por último, muchas veces cuando vamos a la verdulería vemos que ofrecen frascos de conserva casera, quizás de alguna persona que las hace en su casa como un emprendimiento y que las venden. ¿Tenemos que estar atentos a algún sello? ¿Cuáles serían las alertas para tener en cuenta y no comprar una conserva que a lo mejor nos estamos metiendo en un problema? Vamos a aclarar algo porque por ahí la gente piensa que uno está contra lo casero. En realidad, cuando uno elabora en su casa conserva, una faena de cerdo, en su casa, en su lugar, hasta ahí está bajo control y responsabilidad del dueño de casa. En el momento que piso la vereda, ese alimento tiene que cumplir con toda la normativa vigente. Entonces, si yo hago una conserva para mi consumo, debo tener todos los cuidados necesarios y demás, pero si esa conserva sale de mi casa, debe cumplir con todos los requisitos. Y esto es, el establecimiento elaborador de estos alimentos tiene que estar habilitado por un municipio primero, por otro organismo después. Los productos que elabore este establecimiento van a estar habilitados porque van a cumplir con los requisitos que la normativa exige. Esas habilitaciones se transforman en un número de registro, un RNE, Registro Nacional de Establecimiento, un RNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio. Eso me da la primer pauta de que está elaborado en un establecimiento habilitado. ¿Eso está en el frasco o en el producto que se ve? En el rótulo tiene que aparecer obligatoriamente. Bien. Aparte, el rótulo me da otras indicaciones, lapso de aptitud, fecha de vencimiento, me indica la presencia de alérgenos, que es obligatorio. O sea, hay muchas personas que tienen alergias alimentarias y uno de estos alérgenos puede disparar un shock anafiláctico. Bien, entonces termina mal la situación. Por eso es importante no comprar en la calle o en negocios productos que no tengan la rotulación porque el origen es desconocido. Daniel, impecable, gracias por su visita. Gracias Muy a ustedes amable. por la invitación. Que anden Muy muy bien. claro.